Dios le bendiga, hermanos. Bienvenidos una vez más a un mensaje de la palabra de Dios para edificar nuestras vidas. Hoy estaremos tratando el mensaje que lleva como título: Llegarás a ser como Dios. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias por tu amor, gracias por tu gracia, por tu misericordia, por alcanzarnos con tu plan de salvación. Dios, en este mundo convulso, danos luz, una luz que nos lleve directa hacia ti, Señor. Jesús, ruega a tu Padre por nosotros, que seamos una sola cosa como tú se lo pediste aquella vez. Gracias, Señor. Ábrenos el entendimiento, edifícanos en tu mensaje de la palabra tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a ti, Dios. Llegarás a ser como Dios. ¿Será cierto eso, que tú llegarás a ser como Dios? ¿Que yo llegaré a ser como Dios? ¿Que llegaremos a ser como Dios? Eso fue lo que Satanás le dijo a Eva. Eso mismo fue lo que Satanás le dijo a Eva. Vamos a ver si ciertamente nosotros podemos llegar a ser como Dios. Vamos al libro de Génesis, capítulo 2, y allí vamos a leer primero los versos 8 y 9. Y luego leeremos los versos 15 al 17. El verso 8 dice: Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Vamos ahora a los versos 15 hasta el 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Vemos aquí, hermanos, que Dios delegó en Adán la responsabilidad del huerto, envuelta en un ejercicio de decisiones, cuyas consecuencias fueron claramente advertidas, y el violentar esas responsabilidades ya es conocida por todas ustedes, las consecuencias que estamos viviendo en la actualidad. Vamos al capítulo 3 del mismo libro de Génesis y leemos el verso 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Con pleno conocimiento de causa, se lo plantea en forma de pregunta, para que sea a Eva que se le despierte el interés por conocer, como quien dice, para Satanás descargarse de todo tipo de responsabilidad cuando Eva cometa el hecho. Hay mucha gente que son así, que tienen esas maquinaciones por dentro, y después dicen: no, yo simplemente le hice una pregunta. ¿Qué le parece? Satanás te invita a entregarte a su estilo de vida y renunciar al estilo de vida de Dios. Porque ya Dios le había dicho, ya Dios le había puesto reglas, principios. Ya Dios, es más, ya Dios le había dado todo, excepto una sola cosa. Pero ahora Satanás está llamando la atención, no en todo lo que se tiene, sino en lo único que no se tiene, para que entonces Eva
Adán y Eva, en lugar de quedarse con el estilo de vida que Dios le había dado, centren su atención en el estilo de vida que Él está planteando a través de esta pregunta. Nos quedamos ahí mismo en el capítulo 3 y vamos a leer los versos 2 al 4. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. No moriréis. Ya ahora el hombre está entrando en detalles. Pero yo simplemente, diría Satanás, yo simplemente le hice una pregunta. Es ella la que ha entrado en detalle y yo le estoy respondiendo con sutileza perversa. Con sutileza perversa. Cuídese, hermano, de ocupar esa posición, de tener una sutileza perversa para hacer caer a las mujeres y los hombres de Dios. Satanás tentó a Eva, haciéndola dudar de la bondad de Dios. Él sugirió que Dios era estricto, mísero y egoísta, ya que no quería que Eva tuviese, como él, conocimiento del bien y del mal. Satanás hizo que Eva se olvidara de todo lo que Dios le había dado y se centrara única y exclusivamente en las cosas que no podía tocar. ¿Sabía usted, hermano, eso que nuestra insatisfacción llega cuando nos concentramos en lo único que no tenemos y olvidamos todo lo que tenemos? Y detrás de esa insatisfacción viene la infelicidad. También nosotros nos metemos en problemas cuando insistimos en prestar atención a las pocas cosas que no tenemos, en lugar de mirar lo mucho que Dios nos ha dado. La próxima vez que sienta lástima por sí mismo, por usted mismo, por lo que no tiene, considere todo lo que sí tiene y agradezca a Dios. Agradezca a Dios. Gloria a Dios. Santo eres, Señor. Agradezca a Dios por lo que tiene. Luego sus dudas no lo harán caer en pecado. Usted tiene muchas cosas por las que dar gracias a Dios. Cuando usted enfrente alternativas de elección, siempre elija obedecer a Dios. ¿Escuchó bien? Solo así usted llegará a ser como Dios. No en la forma en que Satanás se lo planteó, ¿no? Desobedeciendo. No, obedeciendo a Dios es que usted llegará a ser como Dios. Vamos al verso 5 de ese mismo capítulo 3 de Génesis. Sigue diciendo Satanás, recapitulando el 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué le parece? Ya la mujer entró en detalle y él le está dando respuesta, pero él simplemente le hizo una pregunta. Bueno, si ellos querían respuesta, ahí la tienen. Adán y Eva obtuvieron lo que querían, un conocimiento íntimo tanto del bien como del mal. Pero ¿a qué precio, hermanos? ¿A qué precio? Bueno, hoy en día usted y yo estamos encerrados, cárcel domiciliaria, y es una de las consecuencias de esa decisión. Pero lo obtuvieron a través del cambio o del camino equivocado. Y el resultado fue desastroso. A veces tenemos la ilusión de que libertad es hacer lo que yo creo que es correcto, lo que a mí me trae placer. Eso es libertad. Lo que me satisface, lo que me da la gana, sin restricciones, sin que nadie me lo impida. Tenemos esa errada idea de que eso es libertad.
Dios dice que la verdadera libertad proviene de la obediencia a Él y de saber lo que no debemos hacer. Las restricciones que Él nos dio son para nuestro propio beneficio, ayudándonos a evitar el mal. Tenemos la libertad de caminar de frente a un automóvil, ¿verdad que sí? Que viene hacia nosotros a alta velocidad. Pero no es necesario que seamos atropellados por ese automóvil para darnos cuenta que lo que estamos haciendo es realmente inadecuado. Entonces no podemos caer en el juego que Satanás muchas veces nos presenta. Llegaremos a ser como Dios, pero bajo la obediencia de Él. Satanás utilizó un motivo sincero para tentar a Eva. Llegarás a ser como Dios, le dijo él. No estaba mal que Eva quisiera llegar a ser como Dios. Parecerse a Dios es la meta suprema de la humanidad. Es lo que se supone que debemos hacer, llegar a ser como Dios. Pero Satanás engañó a Eva en lo que respecta al modo apropiado de lograr este objetivo. Le dijo que ella podría parecerse más a Dios al desafiar su autoridad. Mire qué cosa, ¿eh? Al desafiar su autoridad, tomando su lugar y decidiendo por sí misma lo que era mejor para su vida, cuando ya Dios le había dado todos los detalles de lo que era mejor para ella y para Adán. En efecto, le dijo que se convirtiese en su propio Dios. Cuando Satanás insiste en que nosotros tenemos la capacidad de llegar a ser igual a Dios, pero desobedeciéndole, ¿sabe qué nos está diciendo él? Que nos convirtamos en un Dios, que nosotros somos Dios. Hay muchas ideas raras por ahí que resaltan eso, que todo ser humano es un Dios, que todos nosotros llevamos un Dios por dentro y que tenemos la capacidad de desarrollar esas características que tenemos por dentro y ser Dios. Hay una religión que anda por ahí pululando que dice que si uno es bueno por aquí y uno muere, para cada uno de nosotros hay un planeta y en nosotros vamos a ser dioses en ese planeta donde lleguemos. ¿Qué te parece? Y entonces los otros que están por debajo de nosotros, ¿qué serían en aquel planeta? Gloria a Dios. Ahí se le fue la guagua. Santo eres, Señor. Llegar a ser como Dios no es lo mismo que intentar ser Dios. ¿O acaso no dijo Pablo que el hombre y la mujer de Dios deben irse renovando, transformándose de gloria en gloria hasta llegar a la estatura del varón perfecto? Hasta tener la misma imagen de Jesucristo. Entonces está claro que llegaremos a ser como Dios, pero es obedeciéndole, es guardando sus características en nosotros, no es haciendo lo que nos da la gana. No es obedeciendo nuestra propia concupiscencia al hacer lo que nos venga en gana, tergiversando la idea de libertad. Y segundo, no es dejándonos arrastrar de Satanás. Ojo con esto. Y puntualizo. Pululan, sobre todo en este tiempo, muchas filosofías que están siendo arrastradas del pasado y se están ahora resucitando, que tienen una filosofía muy complicada, incluso para el que la explica, para quienes la explican, pero vendiéndole la idea a todo el mundo de que todos podemos ser Dios. De que todos podemos ser Dios. Por ahí anda la nueva era, que aunque usted crea que está dormida, no está dormida, anda por ahí vivita y coleando todavía. Por ahí anda el panteísmo, que anda por ahí vivito y coleando todavía. Son estrategias que Satanás anda usando para todavía en el día de hoy querernos seguir
diciendo o intentar seguir diciéndonos que nosotros podemos llegar a ser igual a Dios. ¿Pero cómo? Desobedeciéndole. Ojo con eso, que aún los presidentes, cuando tienen la ñoña en la mano, ellos se creen Dios, como se creían los faraones, que eran Dios, como se creían los césares, que eran Dios, se endiosan, que ellos son la máxima representación de Dios en el país donde gobiernan. Esa es la idea que ellos tienen, esa es la razón por la que no quieren salir de ahí después que están ahí, y modifican constituciones, cambian aquí, ponen allá, etcétera, etcétera. Y muchas veces nosotros también, aunque no lleguemos a la posición de presidente, llegamos a algunos carguitos importantes, sea la empresa pública o privada, que también nos creemos que somos Dios por el cargo que tenemos. O algún conocimiento que Dios nos haya dado, que en algo nos damos muy bueno y que por encima de nosotros ya más nadie sabe. Y también, eso también es endiosarse. Todo lo que contribuye a elevar el ego fuera de la obediencia de Dios, eso es endiosarse. Todavía pulula, todavía susurra a los oídos de mucha gente la intención de Satanás. La misma idea que le vendió a Eva. Llegarás, Dios sabe muy bien que cuando tú comas del árbol, tú llegarás a ser como Dios. ¿Qué está diciendo? Cuando tú desobedezcas a Dios, en otra palabra, eso es lo que está diciendo. Tú llegarás a ser como Dios cuando lo desobedezcas. Esa es la razón por la que mucha gente por ahí no le es fiel a Dios. Esa es la razón por la que muchas iglesias están repletas de gente que no se quiere someter. Porque todavía Satanás le está susurrando, tú tienes la autoridad de ser tú. No te dejes someter de nadie. Pero Dios te hizo a ti. Tú eres la creación más espléndida de Dios. Tú tienes características inigualables. Dios ha puesto en ti una luz que solamente tú te das la oportunidad de hacerla resaltar por encima de quien sea. ¿Pero cómo? Desobedeciendo a Dios. No creo que sea así. Me parece que no es así. Porque las promesas que Dios ha dado a sus hijos es bajo obediencia. Todo aquello que tenga una procedencia diferente no es de Dios. Ni siquiera tenemos que perder tiempo analizándolo. No es de Dios. Aunque llegaremos a ser como Dios, pero bajo su obediencia. Gloria a ti, Dios. Nos quedamos ahí en el capítulo 3 de Génesis y ahora leemos el verso 6. Y dijo y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Claro, Satanás no quiere ser el único culpable de su desobediencia y está buscando un segundo culpable. Encontró a Eva, pero claro, Eva no quiere ser la única culpable de su desobediencia. ¿Y a quién buscó? Buscó a Adán. Y así hay también cristianos que andan pululando, que no quieren ser los únicos culpables de su desobediencia, Entonces enredan a otro. Ustedes recuerdan en uno de los mensajes anteriores que yo di, que hay un artista por ahí que se ha convertido en un zafacón de basura y que se anda justificando. Y para justificarse más, ¿qué está haciendo? Grabando a dúo con otros cristianos. ¿Para qué? Para justificar su basura, al que yo le he nombrado el camaleón. Es así porque Satanás todavía está pululando con esa misma filosofía, buscando otros culpables. Gloria a ti, Señor. Satanás trató de que Eva, hizo que Eva pensara que el pecado es bueno y placentero y deseable. Así es que lo presenta. De lo contrario, nadie le haría caso. El conocimiento tanto del bien como del mal le parecía inofensivo a ella. Por lo general, la gente decide hacer cosas malas porque se ha convencido
de que esas cosas son buenas. Claro, de lo contrario no lo hiciera. Al menos para ellos mismos. Nuestros pecados no siempre nos parecen horribles. No, no nos parecen horribles. Nos parecen placenteros, agradables. Por eso caemos en el gancho. Y los pecados que dan placer son los que nos cuesta más trabajo evitar. Es decir, uno se desliza con mayor facilidad hacia esos pecados que dan mayor placer. Así que prepárese para las atractivas tentaciones que pueden surgir a su paso, que pueden surgir en nuestro camino hacia la eternidad. Aun cuando no siempre podamos prevenir la tentación, siempre hay una salida. Recurra a la palabra de Dios y a su pueblo para permanecer firme ante la tentación. Y algo muy importante, porque también tenemos que ser justos. Cuando usted peque, si va a salir huyendo, ¿sabe hacia dónde debe salir huyendo? Hacia la presencia de Dios. Les repito, si por alguna circunstancia cualquiera de nosotros peca y vamos a salir huyendo, salgamos huyendo, pero hacia la presencia del Todopoderoso. Santo eres, Señor, que es el único que puede restaurar el error que hemos cometido. La exaltación del yo conduce a la rebelión contra Dios. Santo eres, Señor. Nos quedamos en ese mismo capítulo 3 de Génesis y leemos los versos 7 y 8. El verso 7 dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Yo no sé qué ellos van a hacer cuando el sol quemara, secara esas hojas de higuera. Verso 8. Y oyeron la voz de Dios, de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Es decir, salieron huyendo. Cuando usted peque, hermano, no salga huyendo. Y si va a salir huyendo, salga huyendo hacia la presencia del Dios Todopoderoso, que es el único que le puede restablecer el error que usted ha cometido. Cuando tú comienzas a sacar a Dios de tus planes, te estás colocando a ti mismo por encima de Él. Eso fue lo que Adán y Eva hicieron. ¿Qué fue lo que hicieron ellos? Se colocaron ellos mismos por encima de Dios. Porque ya Dios les había dicho que sí y que no. ¿Y qué decidieron ellos? El no. Y al elegir el no, ¿qué estaban haciendo? Se estaban colocando por encima de Dios. Eso no es complicado entenderlo. Yo no puedo colocarme por encima de un jefe mío, aunque a pesar de yo tener la razón, él me dice, hágalo así como yo digo. ¿Sabe por qué? Porque si no lo hago así como él dice, yo estoy por encima de él. Yo le estoy diciendo a él, el que manda aquí soy yo. A menos, lógicamente, que él entre en razón y entienda lo que yo digo. Es verdad, Manuel de Sena Figuereo, el azuano. Hágalo así, usted tiene razón, yo estoy equivocado. Pero usted cree que Dios estará equivocado frente a nosotros. Gloria a Dios. Santo eres. Porque hay mucha gente que actúa en desobediencia porque cree que Dios está equivocado. Que las cosas no son como Dios dice, sino como Él diga. Vayamos, hermanos, al libro de Colosenses, capítulo 2. Y estando allí leeremos los versículos 1 al 4. El verso 1 dice: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Usted ve, hermano,
Si uno se remonta para atrás, le da reversa en el momento en que Satanás está insistiendo en que Eva peque para que alcance el conocimiento, porque en el argumento de Satanás Dios no se lo había dado, Dios se lo había escondido. Miren que Pablo dice que en algún momento Dios nos va a dar a entender el conocimiento y nos va a abrir la mente para que conozcamos los misterios de Dios. De modo que era simplemente que Adán y Eva se mantuvieran en obediencia y más adelante Dios le iba a dar el conocimiento, Dios le iba a abrir la oportunidad para que entendieran sus misterios. No caiga en esa desesperación, no se lleve de filosofías huecas, no se lleve de los estudiantes de la luz, de los gnósticos. No se lleve de esa gente, de los judaizantes que han alcanzado una luz más allá que la que Dios tiene. Por el amor de Dios, tenga cuenta que usted llegará a ser como Dios. Claro que sí. Verso 3. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Es decir, hermano, el Señor tiene destinado para nosotros que conozcamos su secreto, que conozcamos sus conocimientos más íntimos. Eso está ahí en la palabra. No se desespere con aquellos que vienen con palabras persuasivas, como dice el verso 4, queriendo que usted lo adquiera de otra manera. Llegarás a ser como Dios cuando reflejes su carácter y cuando reconozcas la autoridad de Dios sobre tu vida y le obedezcas sin condiciones. Padre, gracias por tu amor y por tu misericordia. Permite que nosotros entendamos que todo lo tuyo es nuestro, como dijo Jesús. Y más ahora, es nuestro 2 veces. Porque somos herederos de lo que tú nos tienes y somos coherederos de las cosas que Cristo nos tiene reservadas para nosotros. Dios, permite que seamos pacientes en ti y que renovemos nuestras vidas día a día, que renovemos nuestro espíritu día a día, que te busquemos día a día. Y qué mejor momento que este cuando tú nos tienes en una cueva, como tenías a David, en una cueva, hasta que llegó su tiempo de ser rey. Pero ser rey no imponiéndonos, sino obedeciéndote a ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.